Yo quiero hablar esta mañana acerca del llamado de Dios. Un llamado, hermanos, que a pesar de estos casi 2 años que hemos estado encerrados, los planes de Dios continúan igual, hermanos. Dios sigue llamando a personas, hombres y mujeres, con temores, con defectos, con muchas cosas. Porque Dios no llama a gente perfecta, hermano. Si Dios llamara a gente perfecta, entonces no hubiéramos quienes estuviéramos sirviendo al Señor. Pero en su voluntad, en su gran amor, en su poder, Él llama a gente débil, Él llama a gente a veces incapacitada, porque es el poder de Dios, hermanos, quien se manifiesta en nuestras debilidades para llevar a cabo su obra, su ministerio. En cualquier parte donde Dios lo esté llamando, a veces ponemos peros, decimos, pero yo no tengo las capacidades, pero Moisés, en la Biblia encontramos cualquier cantidad de personajes, hermanos, que en su momento pusieron sus excusas. Soy tartamudo, tengo miedo y esto y lo otro. Pero Dios, hermanos, es quien llama. Y porque Él llama, Él es quien capacita. Él es quien da el poder. Es el Espíritu Santo obrando, hermanos, en personas débiles. Es el Espíritu Santo obrando en personas, hermanos, donde manifestamos cualquier forma de debilidad. Pero el Señor se glorifica en esas debilidades, hermanos. Y el llamado de Dios, hermanos, digo verdad, si existiera un currículo para que Dios escogiera quiénes son los más propicios para el llamado, no sé qué punto llevaría ese currículo, hermano, y sería difícil, casi imposible poder llenar todos los requisitos que Dios nos pediría. En algún momento de nuestra vida, hermanos, yo creo que todos hemos recibido una llamada telefónica equivocada, ¿verdad? Hoy con la multitud de la interconexión de teléfonos y todo, a veces uno recibe una llamada y dice buenas tardes y le mencionan el nombre, no, está equivocado, perdone, disculpe, ¿verdad? Entonces yo creo que todos en algún momento hemos recibido una llamada equivocada, hermanos. Por algún número se cambió ahí en lo que estábamos marcando y llamamos a la persona que no era la que nosotros queríamos, ¿verdad? Pero hay llamadas también que sí a todos nos encanta recibir, hermanos, todos, que estamos ansiosos esperando ese tipo de llamadas. Por ejemplo, hermanos, en los chicos, ¿verdad? La muchacha esa que espera la llamada de ese chico que está interesado en ella. O aquella madre que está esperando la llamada de un hijo, hermanos, que se ha ido de su casa por años, está en el extranjero, ¿verdad? O tiene tiempo de no verlo, pero está ansiosa de esperar la llamada de su hijo por teléfono. O aquella madre, hermanos, que trae una buena noticia de trabajo. A través de esta situación, hermanos, de esta pandemia, mucha gente quedó sin trabajo, empresas se cerraron, los negocios se cerraron, o hubo personal que se fue reduciendo y algunos están con ese deseo de esperar una llamada, espero que me llamen de este trabajo, coloqué un currículo en esta, fui y coloqué otro currículo y están ansiosos esperando esa llamada. Entonces, hay tipos de llamadas que nosotros las esperamos con deseo, hermano, pero yo creo que la más grande alegría, hermanos, es esperar una llamada de Dios. Amén. Como lo decían los hermanos durante el tiempo de adoración a Dios, hermanos. Mucha gente preocupada, mucha gente ansiosa, mucha gente incluso deprimida, hermanos. Y hablando también del pueblo de Dios. Esta situación a muchos los ha tenido en un encierro, hermanos. Y de hecho, en muchas de las iglesias hemos experimentado esto. Muchos hermanos regresaron a las iglesias, pero otro poco también se ha quedado en casa, hermanos, con temores, pero si me contagio y esto lo otro. Hermanos, yo creo que los que no vinieron esta mañana se perdieron un tiempo precioso de alabanza a Dios. Se perdieron ese tiempo, hermanos, de libertad y de adorar a Dios, porque sea como sea, hermanos, nunca va a ser lo mismo adorar a Dios en casa que estar en medio de su pueblo, hermanos, como lo dice la palabra, como lo decía David, porque es mejor estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos, hermano. Es mejor estar en la casa de Dios, hermano. Ese tiempo de adoración y alabanza, hermanos, qué delicioso se sintió, ¿verdad? Porque podamos expresarle a Dios nuestra gratitud, hermanos. No venimos solo a pedirle a Dios, más que todo venimos a agradecerle al Señor por su inmensa, por su eterna misericordia, con que nos ha guardado, con que nos ama, hermano, y nos dice cada día, aquí estoy contigo, no estoy solo, no te dejaré. Esa es la promesa del Señor. El Señor estará con nosotros todos los días, hermano, hasta el fin, dice la palabra. Y eso es lo que nos alienta cada día. Y es por eso, hermanos, que deseoso Dios sigue llamando a personas
para que cumplan y obedezcan, hermanos, en cualquiera de los ministerios. Yo creo que es la llamada más importante, hermano. De hecho, nosotros nuestro llamado como familia lo recibimos hace más de 12 años. Y hemos venido orando, hermanos, esperando el tiempo de Dios. Ya con nuestros hijos estábamos listos ya, ¿verdad? Se compran los boletos para salir a España y luego nos dicen, bueno, vamos a esperar porque no podíamos entrar para solicitar visa a Vietnam porque estaban cerrados los viajes. Bueno, se abren en X mes, esperando, bueno, ya viene este mes, vamos a hacer nada, hermanos. Pero estamos listos para salir porque estamos dispuestos a cumplir con ese llamado que Dios nos hizo. Hermanos, posiblemente Dios hubiese escogido a cualquiera de ustedes con mejores y mayores capacidades que nosotros como familia. Pero a Dios le plació. El ministerio que usted está ejerciendo en la iglesia, hermano, hágalo con toda la dedicación. El llamado que Dios le ha hecho, hermano, esfuércese en hacerlo de la mejor manera. Porque Dios lo ha escogido a usted. Porque Dios lo ha llamado a usted, hermano, para que cumpla su llamado. En el libro de San Juan encontramos, hermanos, al Señor recordándole a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y Dios es el que llama, hermanos, Dios es el que escoge. Y Dios está llamando todavía hombres y mujeres. Dios no quedó en pausa durante la pandemia. Dios sigue, hermanos, elaborando y llevando a cabo su proyecto, porque la salvación de almas es proyecto de Dios, hermano. El hecho de la gran comisión fue diseñado en el corazón de Dios para que la iglesia participemos en ese trabajo. Así que todos, de alguna u otra manera, hermanos, tenemos un llamado de Dios y debemos de ejecutarlo de la manera como corresponde, hermanos. Repito, Dios sigue llamando a hombres y mujeres, hermanos, que le honren con su obediencia. Con su obediencia, hermano, es clave, la obediencia es clave para cumplir el llamado. Creo que ahorita en mayo cumplí 23 años de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y durante todo el tiempo, los primeros 2 años que comenzamos a trabajar en la iglesia, llegamos a trabajar con un grupo grande de jóvenes en la iglesia donde nacimos. Tuvimos aproximadamente unos 70 jóvenes en el ministerio de Castillo del Rey y salíamos a escuelas, a colegios, a las calles, los lanzamos para hacer el ministerio evangelístico. Y recuerdo que muchos de ellos, dentro de esos 70 jóvenes, yo podía ver por lo menos unos 12 de ellos con un llamado para servir a Dios. Y oraba a Dios: Señor, que tú los llames, que tú los uses a estos jóvenes. Hermanos, desgraciadamente, muchos de ellos no obedecieron. Y muchos de ellos ni siquiera están ya sirviendo en la iglesia, ni siquiera se congregan. Qué privilegio tan grande, hermanos, es poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el privilegio, hermanos, más grande. Usted puede tener la empresa más grande de Ceiba. Usted puede tener el negocio, hermanos, más efectivo en Ceiba. Puede tener el puesto de gerente de una de las empresas más prestigiosas de Honduras. Pero le digo con todo mi corazón, nada se compara, hermanos, con servir a Dios. Nada es comparable con entregarle su vida y decirle: Señor, aquí estoy, con mis defectos, con mis debilidades, pero tú te vas a perfeccionar en eso, hermanos. Dios es bueno y Dios sigue llamando, hermanos. Y muchas veces está esa inquietud, esa pregunta: pero ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Algunos la hacen, hermanos, simplemente para objetar que realmente están llamados por Dios y ponen esa excusa: Señor, pero es que todavía no encajo en el llamado. Hermanos, Dios tiene un llamado para nosotros, pero debemos honrar en obediencia y en la prontitud del servicio a Dios. La voluntad de Dios, hermanos, yo quiero que la analicemos esta mañana desde 2 perspectivas. Hay una, hermanos, en la cual es la voluntad general de Dios, en la cual todos entramos como grupo, como cuerpo de Cristo. Sabemos, hermanos, que dentro de esa voluntad general está el que todos somos llamados a orar. Específicamente lo pongo en el plano de misiones. Todos tenemos llamados a las misiones, hermanos. Yo sé que como iglesia ustedes saben la forma de hacer misiones: orando, dando y yendo, enviando a otros. Pero todos tenemos que ser parte de un canal en el cual Dios, hermanos, va a enviar la palabra de Dios a muchos lugares de la tierra. Pero esa es una parte colectiva, hermanos. Es un llamado general para todos. Todos tenemos que hacerlo.
Usted como buen creyente, hermano, sabe que usted se edifica a través de la palabra y Dios nos manda a través de la Biblia a escudriñar la palabra, a llenarnos, a conocerlos. La misma palabra en hebreo dice, hermanos, que no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Este es un llamado general a toda la iglesia a estar, hermanos, dentro de los servicios y poner nuestro don al servicio de Dios. Es parte del llamado colectivo, hermanos. Pero también, iglesia, hay un llamado en una forma específica o un llamado personal. En ese, hermanos, es cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, escoge personas, hermanos, para realizar una misión específica. Algunos con un llamado específico al ministerio pastoral, otros como los chicos de la alabanza, hermanos, con un don que Dios ha dado, que ellos mismos lo han ido cultivando en la alabanza. Otros tienen un don específico de evangelismo, hermanos. No preguntan 2 veces a la persona que está de lado, pero ellos se despojan y se arrancan y evangelizan. Yo admiro ese tipo de personas, ese tipo de creyente, hermano, que va en el bus y lleva aquella sensación de fuego en su corazón y no lo piensa 2 veces para empezar a evangelizar. Pero esos son llamados específicos. El llamado a las misiones, hermanos. Dios sigue todavía llamando a hombres y mujeres para realizar esta función. No importa el lugar. Yo siempre testifico esto. Cuando nuestra familia se dio cuenta de nuestro llamado a las misiones, empezando por nuestros padres, las madres sobre todo, ¿verdad?, que se preocupan por sus hijos. Decían, hijos, ¿por qué no le oran a Dios que los mande aquí a Centroamérica mejor? Ahí Guatemala, ahí a Costa Rica, Nicaragua. Y nosotros les decíamos, mamá, es que nosotros no escogimos el lugar. Es Dios quien lo puso en nuestro corazón. Al principio, hermanos, desconocíamos muchas cosas de Vietnam. Señor, pero ¿por qué nos llevas a Vietnam? ¿Por qué Vietnam? Hermanos, pero Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Hay un llamado, hermanos, al cual no podemos rehusar. Lo vemos en la Biblia, hermanos, en algunos hombres empezaron a rehusar el llamado de Dios. Y un personaje que todos sabemos, hermanos, Jonás. Jonás tenía un llamado específico, un evangelista, un misionero, para ir a Nínive. Pero en su momento Jonás dijo, no voy a ir. Más bien, ese es un país enemigo. Esa gente es muy mala, me van a matar. Y ustedes saben cuáles fueron las consecuencias. Al final, hermanos, Jonás, de buenas o malas maneras, realizó el llamado de Dios, de ir y predicar el nombre de Jehová en Nínive. Yo quiero pedirles esta mañana que me acompañen en sus Biblias, hermanos, a la carta a los Romanos en el capítulo 1. Vamos a estar viendo algún par de versículos, hermanos, en el capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1, vamos a leer el versículo 1, 2 y luego nos pasamos al versículo 5 y 6. ¿Lo tienen todos, amada iglesia? Dice el apóstol Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pásese al versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotras, llamados a ser de Jesucristo. Pablo, hermanos, si usted ha analizado algo, en casi la mayoría de sus cartas, él se presenta como el apóstol llamado por el Señor Jesucristo. Vea los inicios de cada una de las cartas del apóstol Pablo y él da esa introducción. Yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por su gracia. Entonces, hermanos, para que podamos conocer nuestro llamado y entender, hermanos, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, es fundamental que tengamos una relación estrecha con el Espíritu Santo. Es fundamental que cada día, cada uno de nosotros vayamos creciendo en ese conocimiento de Dios, en ese despertar de nuestros oídos, hermanos, como en su momento Dios empezó a llamar a Samuel, hermano, siendo un niño, y él todavía no podía reconocer la voz de Dios. Él escuchaba que alguien le estaba llamando.
Y cada vez que Dios llamaba a Samuel, dice que se iba y al sacerdote Elí, me llamó, Señor, no soy yo, vete a dormir, le decía. Pero ya como a la tercera vez, el mismo sacerdote entendió que era Jehová Dios quien estaba llamando al chico, hermanos, para un llamado específico de profeta. Entonces a veces nos cuesta reconocer la voz de Dios, pero cuando tenemos un tiempo de intimidad, cuando vamos, hermanos, tomando esa relación con Dios más cercana, entonces nuestros oídos espirituales van captando, hermanos, las formas en que Dios está hablando a nuestra vida. Amén, hermano. Así es como Dios va trabajando. Entonces yo quiero que esta mañana veamos algunos puntos importantes, hermanos, para tener claro el llamado de Dios. Yo sé que de repente aquí entre nosotros hay personas que todavía no tienen muy claro su llamado. Y están diciendo, pero ¿será de Dios o no será de Dios? Pero ¿cómo entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo me aseguro que Dios me está llamando a eso que yo siento? Entonces lo vamos a ver, hermanos. Pero es necesario sobre todas las cosas, hermanos, para poder cumplir el llamado de Dios, esa relación cercana a través de su Espíritu Santo. En primer lugar, hermano, para entender el llamado de Dios, debemos conocer nuestro llamado. Debemos conocerlo. Y si algo entendía el apóstol Pablo era de esto. En el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A veces yo escucho, hermanos, el testimonio de muchas personas y me impacta cómo Dios los llamó al ministerio. Y se le ponen a uno hasta los pelos de punta y digo, pero Dios no me llamó así. Y algunos cuando nos preguntan, hermano, ¿y cómo recibieron el llamado de Dios a Vietnam? Algunos esperan que, pero Dios te habló en alguna revelación, viste alguna visión, o ¿cómo hiciste? Hermanos, yo siempre que testifico de nuestro llamado, al principio no estábamos, sí sentíamos un llamado de Dios a las misiones, pero yo estaba orando por Nigeria, en África. Mi esposa oraba por el país de China. Yo decía, Señor, empezamos a involucrarnos en misiones, en el comité de misiones de la iglesia, ahí empezó nuestro llamado a involucrarnos, es algo que le digo. Pero he escuchado también mucha gente, Señor, llévame a las naciones a predicar el evangelio, pero no están sirviendo en su iglesia. Ojo, no querramos salir por la puerta equivocada, hermano. Si Dios nos va a sacar de la casa, primero debemos servir en ella, hermano. Debemos primero nuestros talentos y nuestras habilidades al servicio de la obra donde estamos, trabajando en la casa. Pero yo he escuchado muchos ansiosos de salir, de ir a Europa, de ir a África, de ir a Oceanía, de ir por todo el mundo. Pero están sentaditos en la iglesia, pero no están prestando ningún servicio, ejecutando algún don, alguna habilidad en la iglesia. Entonces, creo que ahí entonces no están conociendo su llamado todavía. Pero hacemos referencia, hermanos, del apóstol Pablo. Es fundamental, hermanos, para llevar a cabo tu llamado, estar claro de lo que Dios tiene para tu vida. Cuando yo vengo a Cristo, hermanos, vengo con mi vida destrozada. Recibí a Cristo a los 23 años, pero casi toda mi juventud la desperdicié, hermano. Pero cuando vengo a Cristo, yo vengo con aquel deseo, Señor, si estoy aquí es porque te voy a prestar mi vida para lo que sea. Tómalo, Señor. De todas maneras, si tú no me hubieses encontrado, yo me hubiera muerto. Hermano, me involucré en el alcohol, en las drogas, y eso era lo más delicado en mis últimos años antes de venir a Cristo. Pero Cristo me rescata de ahí. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, si puede haber una gratitud, es eso, hermano. ¿De dónde Dios nos sacó? Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, hermanos, no estaríamos en este lugar, en esta mañana. Y por eso nace en cada uno de nosotros, hermanos, ese efecto de decirle, Señor, toma mi vida y haz lo que tú quieras hacer con nosotros. Hay una gratitud, hermano. Y si algo podía expresar el apóstol Pablo, era la gratitud por lo que Dios había hecho en él. Siendo un perseguidor acérrimo de la iglesia, hermanos, tiene ¿cómo se llama? Un trato personal con el Señor. Pero el mismo Señor le dijo allá, instrumento útil me es este, pero tendrá que sufrir. Pero él lo reconocía, hermano. Pablo entendía cuál era su llamado. Pablo tenía bien claro, hermanos,
para qué Dios lo había llamado. Era de parte de Dios su llamado. Así que nunca dudó. Y repito, solo basta con leer los saludos, hermanos, en cada uno del inicio de sus cartas. Y él entiende eso, hermanos. Había sido llamado para ser apóstol, para anunciar el evangelio a aquellos que estaban fuera del pueblo judío, a los gentiles, escogido por Dios, hermanos, para predicar el evangelio a los gentiles. Y cuando nosotros, hermanos, conocemos nuestro llamado, eso nos compromete más, comprometidos con Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque lo digo por referencia a nuestra iglesia. Hay gente que me dice, hermanos que me dicen, pastor, aquí estamos para servirle, pero no están comprometidos, hermanos. Y cuando hablo de compromisos, porque hay algunos que dicen, hoy el domingo no voy a ir al culto, porque mejor me voy a ir a la playa a disfrutar un rato. Entonces, eso no es compromiso, hermano. Pero cuando alguien siente un llamado, está comprometido por Dios, a donde Dios lo lleve, a donde Dios lo envíe, porque siente un deseo, un anhelo en su corazón, lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho, hermano, en la vida de esa persona. El apóstol Pablo entendía bien, hermanos, estaba completamente claro de que Dios lo había llamado a ejercer el ministerio de predicar el evangelio a los gentiles. Y cuando nosotros empezamos a leer las cartas del apóstol Pablo, hermanos, ¿quién de nosotros hubiese tenido la capacidad de resistir todo sufrimiento que pasó el apóstol Pablo? Encarcelado, golpeado, herido, naufragó varias veces, lo apedreaban, hermanos. En alguna ocasión dice que tuvieron que sacarlo en una canasta, bajarlo de allá de una casa. Y solo se levantaba, se sacudía el polvo, hermanos, y seguía adelante predicando la palabra. Él conocía su llamado y eso lo comprometía, hermanos, a llevar a cabo. Tenía el respaldo de Dios en ese llamado. Y eso es algo bien claro también, hermanos. Cuando Dios llama, Dios respalda el ministerio. Otro punto, hermanos, en cuanto al llamado de Dios, es entender quién le llama. Entender quién lo está llamando. El versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él menciona, hermanos, yo sé que Jesucristo me ha llamado a esto y no puedo rehusar el llamado. Pablo nunca tuvo dudas, hermanos, de su llamado. Yo les aseguro que si Pablo en algún momento hubiera dudado de su llamado, como decimos nosotros, él tira la toalla, hermano. Pero vemos los relatos del apóstol Pablo, todo tipo de sufrimiento. Y nunca lo vemos renegando, hermano. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, hermanos, era parte. Desde el principio del llamado de Dios al apóstol Pablo, el Señor puso las pautas bien claro. Pablo, yo me voy a glorificar en tu vida, pero en tu ministerio va a haber persecución, va a haber esto, va a haber lo otro. Pablo dijo, gracias, Señor. No va a ser fácil. Nunca será fácil el llamado, hermano. Nunca será fácil el ministerio que usted está ejecutando. Sobre todo con la gente que no se involucra en nada, hermano. Siempre van a estar hablando. Esos Nicolás que hay en la iglesia, ¿verdad? Ni cuela ni deja colar. Siempre tienen un pensamiento. Ay, pero si yo lo hubiera hecho. Pero no se involucran. Pero es que si yo fuera parte de ese ministerio las cosas cambiarían. Pero nunca hacen nada, hermano. Y de esos Nicolás tenemos en todas las congregaciones. Solamente son espectadores, pero son los que más critican. Yo les digo, involúcrese, métase a trabajar en la obra de Dios. Creo que uno de los ministerios que más critican, hermano, es el ministerio pastoral. Dice mi pastor, a los pastores nos mastican, nos tiran, nos recogen, nos vuelven y ahí estamos, hermano. No somos la monedita más especial para todos. Pero solo el que está en el ministerio del pastorado sabe, hermanos, las dificultades que se atraviesan. Solo el que está ejerciendo el ministerio sabe, hermanos, las luchas, las pruebas. Los días que uno tiene que ir a llorar acerca de la cama porque no hay nadie más, hermanos. Y habrá momentos difíciles en todos los ministerios. Pero el que es llamado de Dios, hermanos, él entiende quién lo ha llamado. Y por más dificultades él sigue adelante. Si nosotros tenemos claro, hermanos, que Jesucristo
quien nos está llamando, entonces en medio de ese llamado tendremos paz y confianza, porque es Dios quien nos está llamando. Vamos a tener en nuestro corazón, hermanos, ese resultado: Señor, las cosas no están saliendo bien ahorita, pero yo voy a actuar con paciencia. Dame sabiduría. Pero el hecho, hermanos, de entender que Dios nos está llamando, eso llena nuestro corazón de paz. Porque repito, hermanos, Dios no llama a gente perfecta a los ministerios. Pero el Dios perfecto nos capacita y nos ayuda a llevar a cabo su obra como Él quiere que la hagamos. Yo recuerdo un predicador, hermano, estábamos en una conferencia de hombres allá en la zona donde pertenezco, la zona 14. Y decía este hermano, hay 3 tipos de llamados, decía él. Porque él lo vivió personalmente. Y dice, está el llamado cuando uno mismo se llama al ministerio. Es un hermano de Guatemala, dice, yo tenía aquel gran deseo de salir al ministerio y que no me aguanté. Le pedí al pastor si me podía enviar y me dijo, todavía no, hermano, le necesita crecer en muchas cosas. Pues yo me fui para Honduras, dice. Después de 3 meses en Honduras, supe que yo no era llamado para eso, dice. Fracasé, porque yo mismo me llamé. Suceden muchas personas, hermanos, que ellos mismos se ponen ahí en el ministerio, pero no funciona. No, pero es que yo puedo más que él, pero es que yo tengo estabilidad. Pero cuando no es llamado de Dios, va a fracasar la persona, hermano. Dice, existe ese tipo de llamado cuando uno mismo se llama, y existe el segundo llamado, que cuando el hombre lo llama. En algunos casos, decía él, cuando el pastor sabe que le puedes hacer la camita, como decimos en Honduras, hermano, mejor váyase al ministerio. Y lo manda a un lugar, hermano, que es difícil para que fracase. Pero él se va porque tiene la pasión y el entusiasmo. Pero, hermano, si no es la voluntad de Dios, si no está en el plano de Dios, ese llamado fracasa. Incluso hay llamados de suegras, hermano. ¿Sí? Cuando la suegra no es muy compatible con el yerno, hermanos, le dice, ay, tuve una visión de Dios. Una visión de Dios que lo manda para un pueblo de África. Pero solo a usted, a mi hija no, ni a mis nietos. Entonces existe ese llamado de suegra, hermano. Pero también existe el llamado que viene de parte de Dios, hermano. En ese hay seguridad. Porque aunque las cosas, repito, no vayan funcionando bien, pero el respaldo de Dios está ahí, hermano. Y el Espíritu Santo mismo le va a dar la seguridad y la confianza de que es de parte de Dios. Y eso le hace ver, hermanos, que Dios estará con usted. Así que si alguien ha sido llamado por Dios y está aquí esta mañana y está viendo que las cosas no van funcionando como usted quiere o como la gente que está a su alrededor lo quiere ver, hermano, tranquilo, oiga, tenga paz, tenga confianza. Si Dios lo llamó, Dios va a ver su gloria en lo que usted está ejecutando. Pero tranquilo. Y por último, hermano, es importante entender para qué Dios te está llamando. ¿Para qué Dios te está llamando? No, hermano, yo creo que es para el ministerio de la música. Y no canta, pero ni en el baño, hermano. No lo intente. Porque a veces puede haber también, hermanos, esa debilidad. No estar seguro para qué Dios me está llamando. Y empezamos en este ministerio, terminamos en esto y hacemos muchas cosas. Pero al final no tenemos éxito en ninguno. Para entender el llamado de Dios, hermanos, hay que estar claro a lo que Dios nos está llamando. En el libro del profeta Jeremías, siempre me ha encantado esa palabra, en el capítulo 1 de Jeremías y versículo 5, hermanos, dice Dios a través del profeta: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías estaba claro de su llamado, hermanos, estaba claro al ministerio. Y que no era que era fácil ser profeta en los tiempos de Jeremías. Ay, qué lindo, qué precioso. No, era difícil, hermano. El pueblo de Israel rebelde, hermanos, es exiliado a otras ciudades, cientos de kilómetros, pueblos idólatras. Y allá Dios levanta esos profetas, hombres de poder. Pero no era fácil, hermano, era un campo duro. Gente de dura cerviz, dice, cabezones, como decimos nosotros. No entendían, hermano.
Y Jeremías en algún momento hasta quiso renunciar al ministerio. Señor, ¿por qué me tienes en medio de esta gente? Esta gente no quiere entender. Esta gente no es rebelde, es casa de rebeldes. Pero hermano, Dios lo había llamado específicamente para ese ministerio. Y después vemos, hermanos, aunque no fue fácil, pero Jeremías ejecutó su ministerio. Y el apóstol Pablo, hablando del apóstol Pablo, hermanos, él entendía que su llamado no era para gloriarse a sí mismo, porque es otra situación. A veces, hermanos, es penoso cuando vemos a hombres de Dios robándole la gloria al Señor, exaltándose ellos, hermano, no exaltando el nombre de Cristo. Dios no va a llamar hombres y mujeres, hermanos, para que le roben la gloria de Dios. Todo lo que vamos a hacer y lo que hemos logrado y vamos a lograr será para la honra y gloria de Dios, hermanos, en nuestros llamados. Nunca ningún hombre puede robarse la gloria que le pertenece a Dios. Sea en el ministerio pastoral, sea en las misiones, sea en el evangelismo, sea en cualquier área, hermano. Toda la gloria será de Dios. Y Pablo reconocía eso, hermano. Pablo entendía que era un simple humano. Pero dijo en un pasaje, pero Dios se perfecciona en mis debilidades. Bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente para nosotros, hermano, porque en eso se perfecciona el poder de Dios. Y Pablo eso lo tuvo bien claro. No era el llamado para honrarse a sí mismo, era para honrar a Cristo. Con el pastor David y los hermanos que estudiamos en Izum, el pastor nos contagió, hermanos, con eso del fútbol. Habíamos estado una quincena y casi no, pero cuando llega el pastor David, allá en las tardes nosotros haciendo tareas, hermanos, y atareados, y de repente escuchamos el balón allá por los pasillos. Y el pastor, vaya. Vamos a jugar, déjense tareas ahí, relájense un poco. No, pastor, es que estamos pero llenos de tareas. No, hombre, hermano. Cuando se vino el pastor, más bien nos hacía falta, ya no hay quien rebote la pelota. Pero hermano, ¿por qué traigo esto a colación? Los entrenadores de fútbol conocen bien a sus jugadores. Y no solo a los 11 que manda como titulares, conoce a todo el equipo. Hay 23, 28 a veces en un equipo y los conoce a todos. Él conoce sus debilidades, él conoce, hermanos, en qué tipo de fútbol practican, qué tipo de resistencia tienen, aún en su cabeza, si son pacientes o son de carácter fuerte. Porque él es el guía de ese equipo y el entrenador conoce a sus jugadores. Entonces, imagínense que en un equipo, o una final de un partido, hermanos, él conoce que tiene el mejor de los goleadores ahí dentro de esos 11. Ningún entrenador, hermanos, o va a dejar en la banca a ese hombre. Ni le va a decir, bueno, estamos en la final y voy a poner a Pancho, que es el goleador, y lo voy a poner de portero. ¿Verdad que nadie haría eso, hermano? No, porque entonces estaría limitando a su equipo que gane la final. Entonces, como el entrenador conoce, hermanos, sus jugadores, sus capacidades, entonces dice, estos son los 11 que yo necesito para este tipo de partido. Algunos a veces yo he escuchado que, ¡ay, qué entrenador tan malo! ¿Por qué dejó a ese hasta el segundo cambio, hasta el segundo tiempo? O va al minuto 80, ¿por qué no lo mete? El entrenador sabe en qué minuto lo va a meter y lo mete y le echa el gol del gane. Dice, ¡qué mejor entrenador del mundo! Pero antes lo estuvo criticando, ¡qué mal entrenador ese! Así es Cristo, hermano. Cristo conoce su equipo. Cristo conoce nuestras vidas. Y Él sabe en qué momento dice, vamos hijo, entre, caliente, que lo necesito. Usted es el que me va a dar la victoria en este lugar. A usted lo voy a usar porque es paciente. A usted lo voy a usar porque tiene este don. Pero todos, hermanos, aquí no hay suplentes, todos somos titulares en el equipo de Cristo. Todos en algún momento va a decir, vamos, entre, a usted lo necesito en esta cancha. Y eso es lo bueno de Dios, hermano. En su misericordia, Él nos ama a todos y nos da esa expresión, te necesito, hijo, tú eres importante, te necesito. Porque muchos a lo mejor están rehusando el llamado de Dios. Porque muchos a veces ponemos excusas, pero es que soy muy joven, pero es que, Señor, permíteme que termine la universidad.
Señor, solo me caso. Señor, al tener mis hijos más grandes. Excusas. Dios conoce nuestras capacidades y nuestras incapacidades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero cuando tú estás bien definido, hermano, en qué área o qué ministerio el Señor te está llamando, te esforzarás por cumplir de lo mejor esa tarea. Vas a tratar de desarrollar para que cuando ya el Señor te llame, ejecutes tu llamado, hermano, de una manera que dé honra y gloria al Señor. Dios conoce y ha dado talentos y habilidades a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado dones, hermano. Por favor, no los desperdicie. Por favor, no los esconda. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Hay muchos. Puede ser que hay muchos aquí esta mañana que han escondido sus talentos, que los han escondido. Pero Dios le está diciendo, este es el minuto de juego que quiero que entres a la cancha y des la victoria a mi equipo. Ya no siga rehusando el llamado de Dios. Ya no siga poniendo más excusa. Es el tiempo de Dios para todos nosotros, hermano. Somos parte importante en este equipo. Ninguno es más, ninguno es menos. Dios nos ama a todos por igual. Es tiempo de pandemia, es tiempo difícil, sí es cierto, hermano. Pero el Señor quiere que le demos victorias. El Señor quiere que honremos su nombre. Donde quiera que vayas, en tu trabajo, ponga a prueba, dispón tu talento para que otros conozcan a Cristo. Como decía el pastor, hay gente, hermano, que está con miedo, con temor. Hoy Dios te está llamando y dice, ejecuta tu talento. Háblales, porque yo me voy a glorificar en ellos. En el nombre del Señor, hermanos. Finalizo con esto. El hecho de que Pablo entendiera su llamado, él se esforzó al máximo para cumplir, hermanos, la tarea que el Señor le dio.